Bueno, y comenzamos esta segunda hora acá en Cinefilia por Radio Punto Cero y vamos a hablar de uno de los estrenos argentinos que renovaron la cartelera este jueves. Es un documental que se llama Julia, no te cases, y para comentarlo un poquitito, hablar un poco, incentivarlos a los oyentes a que vayan al cine, tenemos ya por plataforma de Zoom, lo estoy viendo, a su director Pablo Levi. Pablo, buenas tardes. Javier Lucy acá en el piso de Cinefilia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo andás? Todo bien. A ver, vamos a contarle un poquitito, sin spoilear demasiado a los que no vieron todavía Julia, no te cases, este documental donde una mujer de alguna manera hace un raconto de su vida, se da cuenta de algunas cosas en esta especie de monólogo que puede de alguna manera sentir a otras, reflejar a otras, que no es tan común, pero es común porque es de una y a partir de esa una y esa personalidad se pueden tejer un montón de cosas. Lo que pasa es que esa mujer es tu madre y con eso decimos eso y empezamos a hablar, si te parece, que con eso está bien un poco la sinopsis de Julia, no te cases. Muy bien. Sí, es mucho la película. eh, ¿Se me ve bien? Porque yo me veo con un poco de delay. ¿Se me No, ve bien? se Sí. te ve bien y se te escucha perfecto, que moves la boca y te salen las palabras en el mismo Al momento. mismo Al tiempo. Yo mismo lo veo tiempo, rarísimo. al Bueno, me mismo tiempo. preocupo de Quédate eso. tranquilo que eso está Bien. perfecto. Muy bien. Entonces, sí, es muchas cosas la película, ¿viste? Como que es una película muy chiquita, de esas películas que yo no quise hacer, esas películas que uno se encuentra en la vida, eh, pero tiene muchas capas, muchos significados, muchas cosas. Me doy cuenta de eso cuando exteriorizo la película. Imagínate que para mí es la historia de mi familia, conozco a todos los personajes. eh, pero después cuando la película empieza a ser una película y la empieza a ver otra gente, empiezan a pasar otras cosas que es lo que hacen eso, ¿no? Que el retrato de una mujer que yo conozco tanto como mi madre se convierta en un retrato de las mujeres de esa época, o por lo menos de algunas mujeres de esa época, Ujú. y por qué no también de, sí, de hombres también, de una época donde el deseo... y todo eso estaba muy prohibido, no, no prohibido, pero como nadie, de No eso se no tenía en se habla, cuenta. ¿no? No era lo motivacional, digamos, ¿no? Había como que cumplir determinados mandatos sin darse cuenta y uno seguía. Claro, y ahí te das cuenta, viste, que algunos de esos mandatos hasta todavía siguen hoy en Sí. día, como que en un momento yo me di cuenta que también pensaba, ¿no? Dije, bueno, esta debe ser una peli para gente de esa época, ¿no? Como para gente... No. No, digo, hay algo como que la gente resuena en esta historia muchísimo. Y después eso, con esas miradas de los espectadores que completan la película, voy entendiendo mucho más de esa película, ¿no? También me gusta pensar esta idea de que es el registro de un encuentro donde una madre se saca de su rol de madre y empieza a hablar como mujer, Ujú. ¿no? Me parece que hay algo muy interesante ahí cuando una madre con un hijo se desprende de ese rol y de alguna manera puede contar otras cosas de otra manera, ¿no? Totalmente. Sí, por eso, viste, dije, nada, un monólogo de una mujer, lo que pasa que, y al final le agregué, lo que pasa que justo esa mujer es tu madre, pero digo, como para separar las cosas que en general siempre se tienen como unidas, sobre todo para las mujeres, la maternidad como un lugar primigenio y casi constituyente de la mujer, digo, todas esas cosas que en estos últimos tiempos se empiezan como a desarmar de alguna forma. A vos cuando empezaste, porque bueno, vos filmabas con tu hermano, también sobre la familia de alguna manera, pero qué pasó? ¿Qué fue el germen? ¿Dónde empezaste a decir, bueno, a ver, la grabo a mi madre, con esto no estoy spoileando nada, porque cuando empieza a decir esas grabaciones, ellas no sabía que estaban siendo grabadas, valga la redundancia, pero digo, ¿cómo nació esta Julia, no te cases? En el medio de la pandemia yo estaba también ahí atravesando ahí como una crisis de pareja también, entonces me refugio un poco en unas conversaciones con mi madre y en esas conversaciones empiezo
a analizar un poco y a decir, che, ¿qué pasó, no? Viste que yo tengo hermanos, o sea, mi familia tiene mucha historia antes de mi nacimiento. Sí, De exacto. hecho, hasta la mitad de la película yo no No existo. apareces. Claro. No apareces en los Eh, registros, le decimos a los oyentes que obviamente todo esto también, además de la voz, que es el hilo narrador de alguna forma y que unifica todo, las imágenes son material de archivo propio de la familia. Sabemos que determinado tiempo todos tenían su camarita y registraban todas las cosas. Hasta gran entrada a la película, vos no haces tu incursión del otro lado de claro, la cámara. hubo muchas chances para que yo no naciera. Eh, pero bueno, sí, empiezo a grabarla y no, empiezo a hablar con ella y empiezo a analizar acerca de eso. Y cuando empiezo a escuchar la historia, empecé a hacer como un trabajo de investigación. Yo lo que quería era hacer una serie de ficción. Ah, Dije, está buenísima la historia, entonces empecé como a grabar esas conversaciones para decir, bueno, eso, voy a empezar a desarrollar esta serie. ujú, Y, y en ese proceso lo que me gana es el personaje, claro. porque la Julia que yo grabé no es la mamá que yo tuve durante mi vida. Mm, Eso es lo que te quería decir claro. también con el rol de madre, Sí. ¿no? Se ve que detrás de nuestras madres hay Hay personas, mujeres hay mujeres. que les pasaron un montón de cosas Claro. y creo que eso es lo que hace como que finalmente la película se convierte en un documental. Después eran solo audios, entonces como decís, ¿qué hago? ¿Cómo hago que esto sea una película? Y bueno, había que salir a buscar ese material y bueno, también se encontraban cosas muy buenas, o mucho match, ¿viste? Esta cosa de yo me aburría en el country, y voy a buscar unas fotos en el country y la ves, tipo, entre un montón de sonrisas eh, y las contradicciones de la vida, ¿no? Esta cosa de lo que ella sentía, un poco esta subtrama que tiene la película, que es el registro de la voz y los pensamientos y los sentimientos de Julia en ese momento, y imágenes a veces de felicidad, Sí. fiesta, que a mí me gusta decir que era como el Instagram de esa época, ¿no? Como los eventos, Y tipo la gente toda feliz, contenta, bailando, y estaban también un poco rotos esas personas de esa generación, aunque totalmente. no lo sabían. No, totalmente. Me parece que ahí en eso de registrar lo cotidiano, los eventos de una familia y después volver a verlos con tiempo, uno se encuentra con sorpresas seguramente, que es un poco lo que vos estás contando y un poco lo que quedó retratado en este Julia, no te cases. Digo, de hecho, uno de esos regresos que cuenta Julia, Julia Sar, ella es la protagonista de este documental, dice, tenía que volver, una de las tantas separaciones con tu padre, ¿no? Y era el bar mitzvah, o sea, había que volver, tenías que volver porque era el evento, no se podía no estar en el evento, ¿no? Con esto de las separaciones también, divorcios mediantes, en una época en lo que no era para nada común y en donde las mujeres obviamente también en determinados lugares eran señaladas si lo llevaban a cabo, si cumplían con su deseo, ¿no? O si por lo menos le daban un poquitito de atisbo a pensar que sí tenían un deseo. Sí, bueno, ahí aparece un poco del machismo, del patriarcado, que no es ejercido por mi No. padre, es ejercido por una sociedad que hacía ese tipo de chistes, como en el bar mitzvah de mi primo, ¿no? Ujú. Que pobre, a veces queda como el villano de la película, pero no, No, no. era un nene, la gente se reía de esos chistes y bueno, sí. También es una película que tiene eso, ¿no? Que me gusta porque no tiene nada tan grave. No, acá no había nada. A mí una persona una vez me dijo eso, ¿no? Que el villano fue la época. Y Exacto. me parece que es buenísima esa definición para esta película. Como que siempre quiero resaltar esa idea de que tanto mi madre como mi padre son víctimas de un modelo que no es para todo el mundo. No, Y creo que no es para nadie, creo que todos nos tenemos que meter en unos casilleritos que o no entramos o nos quedan chicos o desbordamos, pero nada, unos casilleros que nosotros no hicimos y a los que nos dicen metete ahí y quédate quieto. bueno, algunas familias, viste, que La pueden pasan ser bien. hermosas. A mí no me tocó.
Digo, esta medio que se armó, ¿viste? Como que se armaban familias. Era tipo, listo, arranquen, tomen, hagan una familia. Igual, si lo pensamos, hicieron una re familia, Totalmente, estuvieron 20 años juntos. Qué difícil, ¿no? La que les tocó. totalmente. Eh, no sé, ¿viste? Porque uno se queda, lo ves en la película y ves las separaciones, pero fueron muchos años construyendo esta familia, eso, esta historia. No, Era solo una familia. no, totalmente. Y Eh, eso es un montón, no es, es solo una familia con todo lo que implica. Es un montón también poder coordinar. Pero es cierto esto que decís Sí, porque... viste que la iglesia decía que se el divorcio iba a destruir la Ah, familia. claro, sí. Bueno, un poco tenías razón, quizás. Vos decís, me parece que se destruye solo como idea, ¿no? Porque lo que uno puede poner es otro contenido en esa fórmula, en todo caso. Lo que pasa es que esa fórmula Dale. implicaba determinadas cosas, ¿no? O inventar esto que tenemos hoy, ¿no? Nuevos modelos de De familias. familia. Esta idea de que separarse no es un fracaso, ni es saber, tipo, eso, eso, se puede seguir, se puede continuar. Sí, Julia, hoy hay muchas y en ese sentido se hubiese sentido mucho más acompañada. Sí. Seguramente Julia en ese momento se sentía muy sola. Mm, Es muy probable, la entiendo. Debe sí. haber sido muy difícil. Si es difícil hoy, Sí, sí, totalmente. No, totalmente. Yo pensaba también en esto que vos decís, lo de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Estás contando la historia de una mujer, pero estás contando muchas historias, o se cuentan muchas historias de muchas mujeres, de muchos hombres, digo, de mucho, de mucha gente que tenía que hacer determinada cosa en determinado tiempo. Está bueno eso del villano que es el tiempo, porque de alguna manera también en esos retratos, en esas imágenes que vas sumando de tu propia familia, también se va contando décadas, ¿no? De cómo se vivía y se transitaba el país y qué pasaba en el país y cómo eso repercutía en las personalidades de cada uno de las personas, personajes de tu documental. sí, sí, eso es lo más lindo y lo que tiene de este trabajo muy inconsciente, como cuando hicimos Novias Madrinas 15 Marines. años con Diego, Sí, que al mismo tiempo es la película y es el retrato más lindo que pude haber hecho de mi de tu papá. padre, sí. Eh, sí, son dos trabajos muy inconscientes, que para mí como director y guionista significa eso, como dejar de pensar y empezar a trabajar desde la inconsciencia, porque hay mucho material ahí, hay cosas re interesantes y sí, a veces uno quiere contar algo, un trabajo muy, viste, enfocado, se complica y de pronto aparecen unos trabajos así como novias, ¿no? Muy particulares, como Julia No Te Cases también, como con una particularidad que me sorprende hasta a mí mismo, ¿no? Y si te sorprende a vos mismo, ¿qué le pasa a tu familia? Y en mi familia fue toda una revolución, pero linda, me siento acompañado por la mayoría y sí, es lindo. No todo el mundo está preparado para enfrentarse, ¿viste? No todo el mundo tiene ganas de ir a terapia, analizarse, pensar qué pasó hace 40 No, años. Hay gente que no tiene ganas no. Y, de revolcarse, ¿viste? La famosa basura bajo la alfombra, ¿viste? ujú, No, más de esa época de eso no se habla. Si no lo hablaban en ese momento, imagínate hablarlo ahora 40 años después. ajá, Eh, pero me parece que la película es re linda, sí. tiene esto que te digo, tiene re buenas intenciones, no hay nada muy grave, ¿viste? También eso fue algo lindo para mí, descubrir que no había pasado nada tan grave. Es una novela del 11 para mí. Una novela del 11 está buena también como nombre. No, es que todo el retrato, todos los retratos son con amorosidad y eso es algo que se agradece uno como espectador, pero también para estos tiempos que estamos atravesando en lo que el dedito de cierto cine cínico, cierto misántropo, de que todo está mal, digo, acá esto que se cuenta, digo, no hay villanos, hay amorosidad, hay cariño para los retratados, pero como vos bien decís, no quieren ir a terapia, que sería una cuestión íntima y privada, y de repente se ven expuestos en la gran pantalla para todo un público, ¿no? Sí, sí.
Bueno, qué sé yo. Les tocó eso, ¿viste? Bien, bien, bien. A vos, mientras lo estabas haciendo, mientras pensabas, digo, porque también mientras estabas grabando, como dijiste, te empezaste a reflexionar, a encontrar determinadas cosas, a buscar, digo, ¿qué, sos otro claramente después de Julia, no te cases? Sí, espero que sí. Sí. En un punto, sí, también hay algo de una sensación como de haberme igualado un poco más en la familia, ¿viste? Yo no solo soy el más chico de mi familia, sino que soy el más chico de todos los primos, que hay 2 millones, qué sé yo. Ajá. Entonces, siempre vi un poco la vida como desde abajo. Mm, mm. Eh, Tengo eso, hermanos más grandes, primos muy grandes, ¿viste? Entonces sí, siempre veía como todo muy adelante. Y acá siento como que, bueno, llegué como al mismo nivel de madurez, quizás, que todos los demás que nacimos medio que en las mismas condiciones. No Ajá. solo mis hermanos, sino más o menos los que estaban ahí cerca en la familia. Nos unió a muchos. Hay algo que empieza a pasar esto de lo genético, ¿no? Te empezás a igualar y te empezás a dar cuenta que algunas cosas que a mí me pasan, les pasan a otros. Eh, Eso, hay identificación y eso está buenísimo. En Julia, no te cases, podríamos decir que le diste un lugar, ese lugar que de alguna manera tu madre estaba buscando y me imagino que también ha encontrado al escucharse y al verse, pero también te encontraste un lugar vos. Sí, eh, A los sí, mi lugar a codazos mí o me da como sea. gracia. Eh, sí, ay, te iba a decir algo respecto al lugar de mi mamá, pero me colgué. ¿Y Ahora. mi lugar cuál decís que es para Y vos? no, vos estás diciendo, me igualé, yo siempre estaba mirando de afuera, era el más chico, miraba desde Ah, abajo. Entonces, de alguna manera, digo, en ese reflejo de darle un lugar a tu madre o permitir que tu madre exponga ese lugar, de alguna manera también te espejaste vos y conseguiste tu propio lugar. sí, yo siento que ella, viste, que es muy loco que pasa en el documental también. Ella también se sorprende Exacto, de todo esto. Y eso también es muy interesante, y ya me acordé lo que te iba a decir. Pero es muy interesante también ver cómo una persona, más allá de mi madre y más allá de... Ver cómo una persona, escuchándose a sí misma, se desconoce, ¿no? ujú. Es muy fuerte, lo pienso como un ejercicio terapéutico, sí. Totalmente. A veces lo decía, ¿no? Como si tu psicólogo a fin de año te entrega un editado de todo lo que hablaste. Y medio que vos decís, che, Sí, esto se me fue la mano. No era yo cuando estaba diciendo esto. o más esta, ¿no? Como Julia, que la tiene re Clara, clara. O sí, sea, totalmente. tiene re claro todo lo que pasó, se acuerda de todo, de las fechas de esto, Sí, y el causa y consecuencia del sí, guión eh, es perfecto, lo tiene clarísimo. sí. Eh, y quizás en su vida real no le sale tan fácil, pero adentro está la Totalmente. explicación de todo. Sí, totalmente, totalmente. ¿Y qué era lo que Y lo ibas que a...? te iba a Dale. contar era esta cosa de los puentes de Madison, Ah, sí. que cuando ella habla de los puentes de Madison en un momento, me acuerdo que alguien me dijo una vez que hay una crítica de los puentes de Madison que habla de que todo el mundo se queda con la historia de amor, si se hubiera ido, si se hubiera bajado del auto Ujú, o lo que sea. Y la película también habla de una madre que no pudo hablar con con sus sus hijos hijos. en vida. Eh, y me encantó esa definición, ¿no? Como que también es cierto de que mi madre, gracias a esto, puede contar su historia y que si no hubiese existido esto, quizás yo no hubiese conocido esta historia nunca en mi vida. Mm. Eh, es loco, ¿no? Y me hubiese enterado, viste, por cajas, después, Claro, ahí venía el otro como documental donde abrís algo y justo una carta, un te escrito, ¿no? enterás, claro, viste, pero cuántas historias de Sí. estas hay ahí afuera. Yo no me olvido más, una chica en el Bafisi me había dicho en esta cosa también de pensar que era para gente grande, se me acercó una chica que habría tenido 20 me acuerdo, y me dijo, yo tengo mi abuela que dice que tiene un secreto que se lo va a llevar a la tumba. Wow.
como estas cosas, viste, de familia, que no, decirle que no, que te lo pueden, porque si no después estás 20 años en terapia, no entendiendo por qué te duele Exacto. que alguien te diga tal cosa, y en realidad era porque, bueno, me parece que hay algo de eso en esta película que también es una cosa linda, ¿no? Como esto, que me gusta también de la película, que nadie sale diciendo, uy, pobre Julia, No, ¿viste? Uno sale con ganas de ir a hablar con su vieja. totalmente. Totalmente, sí, 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 sí. De que ahí hay cosas que seguramente el dramatismo que le pone en el secreto, cuando ese secreto es liberado, es mucho menos que lo que uno imaginaba, ¿no? Así como un monstruo que te aplasta. Sí, es mucho más aliviador que traumático. Por eso ese Totalmente. chiste también de mi mamá, que ella me lo dice en serio, ¿no? Pero me dice, no sé si te alivié años de terapia o vas a tener que meter tu cabeza en una analista, ¿no? Porque, Totalmente, totalmente. bueno, eso ya iba a depender de mí, cómo me iba a pegar la historia. Pero no pasó nada grave. Tiene hasta toques de comedia para mí esta historia. No, totalmente, no, y están ahí retratados, y uno puede ver todo eso en en este documental, Julia, no te cases, de él estamos hablando, que hay un reflejo, digo, hay un reflejo para todos, desde el buen lugar, desde el mejor lugar posible. Pablo, para los oyentes siempre está mejor que los inviten ustedes, que son los hacedores. ¿Dónde se puede ver Julia, no te cases? Se puede ver en el Gomón hasta el miércoles en principio, a las 19:15 hay una función. La fui a ver el jueves, se escucha y se ve re lindo, Sí. eso está buenísimo. Y si no, los que no estén cerca de ahí la pueden ver en Cinear, que creo que está en Cinear En Play, Cinear creo Play. que está esta semana también para verla ahí. Exactamente, a partir del viernes, durante una semana, está para los que no tienen la posibilidad de el cine, porque siempre acá decimos vayan a ver cine al cine, pero para los que no tienen esa posibilidad, porque no hay un cine cerca o porque no se está proyectando Julia, no te cases, aprovechen la posibilidad de Cinear Play, de verla, disfrutar y de pensar un poquitito todo lo que cuenta esta Julia, no te cases. Pablo, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Gracias, Fabián. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Un Un abrazo. abrazo. Nos vamos a nuestro tercer tema del día de hoy, que es Under Pressure de Queen y David Bowie, tema integrante de la banda sonora de Megalodon 2.